Hermanos que nos preguntan si nuestra iglesia es de sana doctrina. A veces nos conseguimos personas que nos dicen, ¿la iglesia de ustedes es de sana doctrina? Y uno responde sí. Y si le preguntan a la iglesia de La Barranca si es de sana doctrina, ellos responden sí. Y si le preguntan a la iglesia que está aquí, la luz del mundo, van a decir sí. Y si le preguntan a Movimiento Misionero Mundial, van a decir sí. Y si le preguntan a los Testigos de Jehová, van a decir sí. Y si le preguntan a la gente de la Iglesia Católica, van a decir que sí, que ellos son los de la sana doctrina. Inclusive nosotros le recomendamos a los hermanos cuando se van del país y les decimos, busque una iglesia de sana doctrina. Pero yo me hago una pregunta y digo, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Pablo le dice a Tito, allá en el capítulo 2, versículo 1, le dice, habla la sana doctrina, preocúpate por la sana doctrina. Y nosotros nos preguntamos, ¿realmente esto es importante? ¿La sana doctrina es importante? Todos creemos estar en la sana doctrina. Inclusive usted le pregunta a un satánico, los que usan la Biblia satánica, ellos dicen, nosotros estamos en la sana doctrina según la Biblia satánica, ¿no? Ellos están en su sana doctrina. ¿Y quién les dice que no? Según su enfoque, ellos están en la sana doctrina. ¿Por qué es importante la sana doctrina? Hermano, porque lo que creemos marca la diferencia. Dependiendo de lo que usted crea, eso va a marcar la diferencia. Por ejemplo, Pablo también escribiéndole a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 3 al versículo 4, habla y nos da indicio a nosotros de lo que es la sana doctrina y habla de Cristo crucificado, de cómo Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y él dice, eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros predicamos. Hermano, al acercarse los últimos días de su ministerio, el apóstol Pablo comenzó a pensar en el futuro de su amado discípulo Timoteo, y él le encomendó el glorioso evangelio a Timoteo y le dijo, guarda las sanas palabras, guarda la sana doctrina. Entonces, nosotros vamos viendo, hermanos, que este tema de la sana doctrina en la Biblia es una herencia que nosotros tenemos que ir transmitiendo de generación en generación. Y nosotros vamos enseñando a los más pequeños, a los más jóvenes, que tenemos que guardar la sana doctrina. Y más, como dice la palabra, cuando veis que aquel día se acerca, mientras más se acerca el regreso de Jesucristo, más malas doctrinas no tan sanas van apareciendo y se nos van infiltrando. Hermano, desafortunadamente muchas personas van a la iglesia a veces solo por cumplir con alguna exigencia o para sentirse mejor. A veces exigencia de liderazgo de la iglesia, que le llevan un control y le llevan una asistencia y dice, si yo no voy, me van a colocar inasistente y a la final voy a salir raspado cuando termine el año. Hermanos, desafortunadamente eso pasa. Mucha gente asiste a la iglesia por sentirse mejor. Yo quiero ir para sentirme mejor. Y peor aún, en muchas ocasiones, hermanos, hay pastores y hay maestros que para lograr retener a la gente diluyen el mensaje de la palabra del Señor, convirtiéndola, escuche esto, en una charla que es dulce al oído. A nosotros nos gusta oír charlas que sean dulces al oído, que me digan lo próspero que yo voy a ser, las mansiones celestiales que tengo, que el Espíritu Santo está conmigo, que tengo promesas, y todo eso es bíblico, hermano, todo eso es bíblico. Pero nos gusta ese tipo de charlas cuando los predicadores diluyen, inclusive a veces ni se abre la Biblia, ni se lee un versículo, ni se dice un versículo, pero nosotros creemos que estamos en la sana doctrina. Entonces, este fenómeno afecta a muchos creyentes y a muchas iglesias, y eso ha ocurrido desde tiempos de los discípulos. Porque cuando ya Pablo le escribía a Timoteo, ya le estaba diciendo, hey, ten cuidado con la doctrina.
habla la sana doctrina, cuida la sana doctrina. Yo titulé esta enseñanza Doctrinas no practicadas. Doctrinas no practicadas. Así titulé esta enseñanza. Primero pensé colocarle un nombre como doctrinas impracticables, es decir, que no se practican. Pero yo dije, bueno, para ser más práctico vamos a hablar de la practicidad de las doctrinas para practicarlas, y hacemos un enredo tipo Cantinflas. Bueno, yo quiero que vayamos a 2 Timoteo y dejemos que la palabra de Dios sea la que hable por medio de su Espíritu Santo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otra versión dice: pero tú, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Cuando yo me consigo este pasaje, yo me consigo que esto es sana doctrina. ¿Me escuchó? A veces yo he conversado con personas que me dicen: ustedes no son de sana doctrina porque usted como pastor anda en franela por la calle, anda en una franelita manga corta. Eso no es sana doctrina. Si usted fuera de sana doctrina, usted tenía que andar con una camisa manga larga. Ah, caramba, y con pantalón de vestir. ¿Qué es eso? Estar usando blue jeans. Una vez yo estaba en un sector, hermano, en el Baúl, por allá, por San Carlos hacia adentro, con la unidad móvil, y nos habían invitado, hermano, a un evento de unas iglesias, y yo estaba en el llano. Yo tenía una camisa manga corta como la que tiene el hermano Joaquín, por cierto, también era de cuadritos, así. Me gusta su camisa, hermano. Cumplo años el 21 de junio, hermano. Echando broma, hermano, esa es del hermano. Y hermano, no nos dejaron estar en el evento porque teníamos camisa manga corta varios pastores. Y nos dijeron: nosotros aquí somos de sana doctrina. Ustedes con camisa manga corta no predican porque no predican. Entonces, toda esa experiencia que uno va viviendo le lleva a preguntarse: ¿qué es la sana doctrina? Tiene que ver con una camisa manga larga, tiene que ver con un traje, tiene que ver con una corbata. Y cuando yo voy a 2 Timoteo, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo parte de lo que es la sana doctrina, yo consigo que Pablo comienza diciéndole: pero tú sé sobrio, ¿sí? En todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ah, caray. Yo tengo por lo menos aquí 4 indicaciones prácticas para lograr la sana doctrina. Pero permítame compartir esta frase que quiero que usted la tenga grabada. Una proposición que le quiero hacer. Dice: la palabra de Dios nos insta a mantenernos firmes en la sana doctrina y no desviarnos. Amén. ¿La puede usted leer conmigo? No sé si está en pantalla. La palabra de Dios nos insta a mantenernos firmes en la sana doctrina y no desviarnos. Pero ¿qué es la sana doctrina? ¿Cuál es y quién la tiene verdaderamente? Bueno, número 1 de estas 4 indicaciones, número 1, el que tiene sana doctrina y la practica, tiene cuidado con su cabeza. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? El que tiene sana doctrina y la practica, tiene cuidado con su, dirían los italianos, con su testa, con su cabeza. Lo primero que comienza diciendo el Espíritu Santo en este versículo 5, en su parte A, dice: pero tú sé sobrio. Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Ebrio. ¿Cómo vemos nosotros los canales supuestamente cristianos? Ayer me preguntaba el señor Antonio de la radio qué opinaba yo del canal Enlace, y le dije: el 98% no sirve. ¿Cómo? Y le dije: el 98% está ebrio. Como ya tenía la enseñanza, ya la tenía. Están ebrios. ¿Ebrios por qué? Ebrios por prosperidad, ebrios por sanidad, ebrios por qué sé yo, por fama, ebrios por yo no sé.
La palabra, ya estoy hablando de como si estuviera también yo ebrio. La palabra sobrio viene de la palabra griega que significa o se pronuncia nefo y significa literalmente estar libre de contaminantes. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, o el Espíritu Santo, pero tú, Timoteo, para que tengas una sana doctrina, tú tienes que estar libre de contaminantes, libre de productos embriagantes. También significa con la cabeza despejada. Implica equilibrio, alerta moral y serenidad mental. Entonces ya comenzamos a ver que la sana doctrina no tiene que ver con una camisa manga larga. De pronto alguien pudiera decir, no, sí, porque ahí está implícito el ser sobrio, tenemos que vestirnos con sobriedad. Bueno, pudiera ser, pero la Biblia está diciendo que significa estar libre de contaminantes. Cuando una persona está tomando miche, esa persona está nefo, está ebria, está con la cabeza contaminada. Y en el modo en el que está escrito el verbo, está diciendo que es una orden, es un imperativo para que tú lo ejecutes. No lo puede ejecutar el pastor por ti, lo tiene que ejecutar el seguidor de Cristo, el soldado de Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene que mantenerse sobrio. ¿Cuántos están aquí durmiéndose? Yo veo algunos bostezando. Y veo algunos con la cabeza así. Juan Andrés se acostó anoche, ¿a qué hora? ¿No? Como a las 3 de la mañana. Estaba pasando las canciones y una batalla con las computadoras y ahora les explico esos temas. Yo quiero tener una sana doctrina, Señor. Quiero congregarme en una sana doctrina. Yo quiero saber si la iglesia Silo es de sana doctrina. Comienza por el pastor y ve si el pastor está libre de contaminantes en su cabeza. Si lo que predica es la palabra de Dios, si lo que predica es la Biblia, si lo que echa son cuentos en el púlpito, esa persona tiene la cabeza contaminada. Si lo que se sube es a echar historias y a echar chistes y a decir, yo tuve un sueño así y así y asado y no sé qué más, y me pasó esto y me pasó aquello, y la Biblia cerrada, esa persona está con la cabeza contaminada. Y usted debe tener muchísimo cuidado. Si el video que usted está viendo, que le llegó por WhatsApp, si lo que usted está viendo en el canal enlace, usted comienza a ver que lo que hablan es de plata. Mire, un falso profeta es facilito identificarlo, porque el falso profeta te habla todo el tiempo de lo terrenal. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, todo es aquí. El hombre de Dios te hace mirar hacia arriba. La gloria es para Dios, las leyes de Dios, las órdenes de Dios, todo el tiempo va a apuntar hacia arriba. Y aquí abajo nosotros le obedecemos y nos rendimos. Lo primero, entonces, para tener una doctrina sana es estar con la cabeza libre de contaminantes. Comienza el apóstol con un pero adversativo. Cuando usted lee el versículo 5, dice, pero tú sé sobrio. Y yo digo, ¿y por qué comienza adversando? ¿Por qué comienza con un pero adversativo? Pues vamos a leer el versículo 4. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Caray, lea otra vez un poquito hacia atrás el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Wow! Y si usted lee el versículo 2, vamos hacia atrás, hermano, la podemos leer hacia adelante o hacia atrás, es igual. Que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por favor, redarguye, por favor, reprende, por favor, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso el versículo 5 está comenzando con un pero adversativo. Está adversando lo contrario y está diciendo, mira, tenemos esto, pero tú no puedes comportarte así. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Mire, lo que les viene es Enea. Hermanos, lo que nos queda a nosotros para vivir como iglesia, lo que se nos viene encima, hermanos, si nosotros estamos ebrios,
con las cosas de este mundo, con las fábulas, con los falsos maestros, con todo lo que mencionan los versículos anteriores, va a ser difícil que usted y yo nos mantengamos firmes hasta el final. Porque todo el tiempo están llegando falsas doctrinas a las iglesias. Hermano, no puedes andar contaminado en medio de este mundo ebrio. Este mundo pareciera que la gente anda borracha. Y nosotros nos vemos, hermano, inmersos en eso, con todo lo que este mundo ofrece. Primero a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo vuelve a decir: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. En otras palabras, no pierdan la cabeza. Así que para yo estar en una sana doctrina, yo lo primero que tengo es que tener cuidado con mi cabeza. ¿Qué está entrando a mi cabeza? Sean valientes, no pierdan la cabeza. Yo les pregunto, ¿cree usted que nosotros estamos rodeados de circunstancias para perder la cabeza? Uy, hermano, dígame, en tiempo de elecciones nos quieren embriagar con este tema y nosotros tenemos que permanecer firmes, permanecer sobrios. Es una orden, no es, hermano, pudiera estar escrito en una sugerencia, pero es un imperativo. Tú sé sobrio, no pierdas la cabeza. Número 2, para usted mantener y yo una doctrina sana, y para que la iglesia se mantenga en una doctrina sana, hermano, el que tiene sana doctrina y la practica, soporta las aflicciones. Eso es lo que dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Y luego en la parte B dice, soporta las aflicciones. Esa palabra, soportar, también es una orden, también está el modo imperativo presente, es una orden. Juan, ¿tú dices que tienes sana doctrina? Claro que sí. ¿Tu iglesia es de sana doctrina? Claro que sí. Y ellos soportan las aflicciones cuando se les vienen encima. Tú como pastor soportas las aflicciones cuando se te vienen encima, o de una vez pierdes la cabeza y te vuelves como los ebrios y comienzas a decir: Dios me abandonó y Dios me dejó y ¿dónde está Dios presente? Y, ¿le ha pasado? A mí me ha pasado y me pasa muy seguido. Entonces, no estoy tan sobrio como a veces pienso que estoy. ¿Por qué? Porque una persona que tiene sana doctrina, cuando se le vienen las aflicciones encima, entiende que Dios le ha dado la orden y le ha dicho: tú tienes que soportar las aflicciones. Y eso no lo puede hacer el pastor por ti. Lo tienes que hacer tú mismo, pero tú soporta. Esa palabra soportar dice que es atravesar adversidad, atravesar aflicción, penalidad, sufrir, padecer, soportar con paciencia, resistir dificultades. Me llama la atención porque me acordé de algo que nosotros solíamos hacer en el campo. La palabra en griego es kakopadetseo, caco, con K. Cuando un huevo está malo, ¿cómo se le dice? Un huevo caco. Y uno a veces dice palabras que uno no sabe de dónde vienen. Y cuando yo me la encontré, yo dije: esto es lo que significa. Caco significa malo. Entonces, la Biblia está diciendo que va a haber días cacos. Va a haber días muy cacos. Días muy malos. ¿Cómo es un huevo caco? ¿Usted se come un huevo caco? No, eso huele horrible, hermano. Dígame esas culecas que les echaban esos huevos y se dañaban. Dios mío, bendito de mi vida. Habla de adversidad, habla de algo malo. Hay días, hay meses y hay años, inclusive registrados en la Biblia, que son días cacos, días malos. Y la Biblia dice: resistan con firmeza cuando llegue un día caco. ¿Cuántos están teniendo días cacos hoy? Días malos. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, dicen algunos. Bueno, hermano, días malos, días cacos, como los huevos. Eso es tener sana doctrina. No una camisa manga larga. Y digo la camisa porque fue algo que me dijeron a mí y no fue reciente, fue
hace años. Hermanos, ¿cuál sería ese tiempo malo? ¿Cuál sería ese tiempo malo? Permítame mencionar algunos: enfermedades, sufrimientos, tentaciones, pruebas. En medio de todo esto, no permitas que las dificultades te hagan abandonar al Señor. Soporta. Y eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Dígame, cuando tienes una enfermedad y tienes el tratamiento y la cosa sigue, como las lomas cuando se prenden, y queme, y uno dice, pero bueno, ¿cuándo va a acabar esto? Me decía una vez papá en el hospital, ¿cuándo va a acabar esto, Juan? Y yo le dije, ¿y si está comenzando? ¿Cómo que está comenzando? Ya él tenía 35 días hospitalizado en el seguro. Y le dije, ¿y si está comenzando? ¿Cuánto le duró el día caco a Job? Hermano, la Biblia no lo dice, pero calculo que pudo haber pasado de 20 o 30 años, hermano. Porque le nacieron hijos, se les murieron. Bueno, los que le habían nacido se le murieron, luego tuvo hijos otra vez. O sea, pasaron unos años y Job estaba pasando, pero resistió. ¿Estás tú resistiendo? ¿Estoy yo resistiendo como iglesia? Que el Señor nos ayude. Hermano, en Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Eso hablando de la tentación. ¿Cuántos están resistiendo la tentación? ¿Cuántos estamos resistiendo la tentación? Una torta tres leches es una gran tentación para el pastor en este momento. Unas quesadillas, por hablar de algo sencillo, pero el que tiene debilidades, por ejemplo, con el cigarrillo, con el licor, con la droga, con las mujeres, con los hombres, con el chisme, soporta las aflicciones que te vienen, los días malos. Hermano, ¿vendrán tiempos difíciles para los cristianos? Claro que sí, vendrán tiempos difíciles, pero tenemos la garantía de que Dios está con los que le aman. Amén. ¿Nos ama el Señor? Sí. A Él no le toma por sorpresa, Él no improvisa. Inclusive si nos morimos, Él no está improvisando, Él lo tenía todo registrado. Jesús nos dejó ejemplo de soportar hasta la muerte. Dice la Biblia que no abrió su boca mientras estuvo aquí en la tierra, como cordero fue llevado al matadero. Sana doctrina, ¿queremos una sana doctrina? Bueno, en primer lugar, tienes que guardar tu cabeza, estar sobrio, cuidar la sana doctrina, la palabra de Dios, lo que estás escuchando. Número 2, tienes que soportar las aflicciones. Número 3, el que tiene sana doctrina y la practica, se dedica a la evangelización. Usted quiere tener sana doctrina, que la iglesia sea de sana doctrina, tiene que ser una iglesia evangelizadora. Porque si no, entonces lo que cuidamos son trapos. Los trapos hay que cuidarlos, sí, claro que hay que cuidar los trapos, la forma de vestir, cómo andamos, porque también hay que caminar como hijos de Dios, como hijos del Rey. Pero, hermano, el Señor quiere que una iglesia de sana doctrina sea una iglesia que se dedique a la evangelización. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Está diciendo el versículo. Ese haz obra también es un imperativo. A mí me explotó la cabeza cuando analicé los 4 verbos que aparecen en el versículo 5 y todos son imperativos, todos son órdenes para cumplir de manera inmediata. Tienes que tener la cabeza libre de contaminantes, tienes que soportar las aflicciones y tienes que hacer la obra de evangelización. Porque si tú dices, no, yo soporto cada vez que pero nunca evangelizas, yo nunca evangelizo, está mal. Dice, pero tú haz obra de evangelista. Esa palabra evangelista significa predicador del evangelio, persona que predica, escuche esto, escuche este detallazo, persona que predica las buenas nuevas, mensajero de lo bueno. Eso significa esa palabra. Haz obra de evangelista, persona que predica las buenas noticias, mensaje de lo bueno. ¿Por qué me detengo en esto? Porque yo también he caído en eso, que salimos a evangelizar y lo que llevamos es un mensaje de juicio, ¿o no? ¿Cuántas personas he mandado yo para el infierno cuando no se quieren convertir? Muchas.
¿Sí? Y la Biblia me dice a mí, tú eres evangelista. Sí, Señor, yo soy evangelista. Entonces eres portador de un buen mensaje, de una buena noticia. ¿Cuál? Que el ser humano está perdido y Cristo vino a buscarlo, vino a salvarlo, vino a tomar su lugar, derramó su sangre en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Una noticia maravillosa, y que tú puedes obtener salvación por medio de Cristo Jesús. Yo voy a la gente y le digo: ¿quién es Cristo en primer lugar? En segundo lugar, ¿qué vino a hacer Cristo? Y en tercer lugar, ¿cómo obtener perdón de pecados? A veces decimos, estoy evangelizando. ¿Y qué mensaje estás llevando? No, yo voy a decirle a la gente que tienen que dejar esa idolatría. Pero le hablaste del camino de salvación, le hablaste de quién es Cristo, le hablaste de lo que hizo en la cruz, le hablaste de cómo obtener perdón de pecado. No, yo fui a decirles lo bueno, porque a la gente hay que decirle lo bueno. Lo bueno es que Cristo murió en la cruz. Si tú estás predicando otro mensaje, eso no es evangelización. Eso será salir a sermonear a la gente. Pero evangelización no, porque la palabra evangelio significa buena noticia. El Señor dice: yo quiero que la iglesia Silo y todas las iglesias cristianas sean iglesias evangelizadoras. Es decir, iglesias que portan o llevan una buena noticia. Que el que usted le fue a hablar le salió y lo confrontó. Mire, hermano, yo a veces le hablo a las personas y la gente, el enemigo es tan astuto. Yo les estoy hablando de quién es Cristo y la gente dice: mire, pero es que ustedes no creen en la Virgen. Y yo le digo: eso es un tema interesantísimo de tratar, lo podemos tratar en otra oportunidad, pero déjeme por favor terminar la idea que le quiero comunicar. Porque si yo caigo en el juego, hasta ahí llegó la buena noticia, cuando vemos estamos agarrados. Y ya no sería buena noticia. Hermano, esto es tener sana doctrina, no una camisa manga larga. Todos estamos llamados a hacer esta parte, y no solo los evangelistas que se dedican a este ministerio. Todos. En Mateo 28:19 Jesús dijo: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Hermano, predicar el evangelio simplemente significa explicar claramente lo que Dios ha hecho a través de Cristo a favor de los pecadores. Eso es hacer obra de evangelista. Explicarle a la gente lo que Cristo ha hecho a favor de los pecadores. ¿Cuántos estarán aquí que a lo mejor están aquí y nunca les han explicado lo que Cristo ha hecho por ustedes? Hay gente que tiene años en la iglesia y todavía cree que para llegar al cielo y ser salvo hay que portarse bien. Pastor, pero entonces ¿me puedo portar mal? No, pero es que la salvación es un regalo, pero no le han explicado. Y entonces viven en una lucha continua en sus propias fuerzas, tratando de dominar la carne. ¿Cuándo, hermano? Si usted no ha podido dominar sus apetitos, lo primero que tiene que revisar es si usted ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, usted está batallando en la carne. Número 1, para tener sana doctrina, usted debe tener cuidado de su cabeza. Número 2, soportar las aflicciones. Número 3, hacer obra de evangelista. Y número 4, el que tiene sana doctrina y la practica, cumple sus tareas. Yo pensé que iba a escuchar 500 amén. Aleluya, pastor, amén, gloria a Dios. Dice el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y qué dice al final del versículo? Cumple tu ministerio. Ustedes como que se fueron y me dejaron solo, hermano. Cumple tu ministerio. Ese verbo cumplir también es una orden, también es un imperativo, también es un activo, es decir, que lo tienes que hacer tú y yo. Individualmente tenemos que cumplir el ministerio. Y esa palabra me llamó la atención. ¿Por qué Pablo le dice cumple tu ministerio? Y entonces busqué la palabra, y la palabra es diaconía. Ministerio es diácono. ¿Y para qué están los diáconos en la Biblia? Los diáconos se escogieron para ayudar a los apóstoles a servir a las mesas, ayudar a las viudas, atender a los huérfanos, a llevarle comida al necesitado. Es decir,
un servidor. Un diácono es un servidor. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo como pastor, porque él era un pastor joven, unos 40 años aproximadamente, le está diciendo, mira, tú no solamente tienes que cuidar tu cabeza, tú no solamente tienes que soportar las aflicciones de los falsos maestros que se le estaban viniendo encima, tú no solamente tienes que hacer la obra de evangelización. O sea, tú no puedes solamente conformarte con ir y llevar la buena noticia. No, tú tienes que hacer obra de diácono. Pero eso que lo haga otro. Para eso están los diáconos de la iglesia, que son los que visitan, que son los que van, y para eso está el pastor. Diácono significa, escuche, sirviente, el que trabaja en la distribución, el que trabaja en los deberes domésticos, el que trabaja en los grupos de socorro, el que trabaja en los quehaceres. Es decir, el que trabaja en los quehaceres, por ejemplo, de la casa, es una diaconisa. Es una diaconisa, porque trabaja en los labores o en las labores de la casa. Hermanos, mire, fuimos creados por Dios para un propósito. Nadie está aquí por coincidencia, sino con una tarea para realizar a favor de Dios y de su reino. Amén. Hermano, usted está aquí sentadito y cada uno de nosotros cumple una función dentro del reino del Señor. Debes preocuparte, mi hermano, mi hermana, por tener tu cabeza libre de contaminantes. Cuidado, hermano. Cuidado, porque el enemigo es astuto. Tú debes soportar las aflicciones cuando se te venga el mundo encima. Algunos ya están en medio de ellas, otros apenas van a entrar, a otros les falta todavía, pero van a entrar. Hermanos, nosotros reprendemos esas cosas y hermanos, van a llegar. Agarrémonos porque van a llegar. Si no han llegado, van a llegar. Y el que ya ha pasado por esto sabe de lo que estamos hablando. Y lo otro, hermano, tú y yo tenemos que cumplir nuestra tarea. Es decir, nosotros somos servidores, hermano. Servidores. ¿Por qué nos cuesta embarrarnos las manos? ¿Por qué nos cuesta, hermano? Especialmente a nosotros los pastores. ¿Por qué nos cuesta? Somos llamados a servir si queremos tener una sana doctrina. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermano, el que anda ocioso, la que anda ociosa generalmente busca atajos, comete errores, critica y termina en muchas ocasiones hasta estorbando en la obra del Señor. Estorbar. No, en la obra de Dios no estorba a nadie. Sí, Señor. Yo puedo ser un gran estorbo. ¿Sabía eso usted? Si mi doctrina no es sana, si yo no me ocupo de la evangelización, si yo no me ocupo de soportar las aflicciones, si yo no me ocupo, hermano, de mantener mi cabeza libre de contaminantes, y si yo no me ocupo en mi ministerio, yo paso, hermano, a estorbar la obra de Dios, porque comienzo a criticarla, comienzo a señalarla, comienzo a ver cosas que no tengo que ver, como decía un pastor, a pelear por las cortinas de la iglesia. Aquí no tenemos cortinas, pero hay iglesias donde tienen ventanas y le tienen cortinas, y él dice, cuando la gente está desocupada dentro de la iglesia, comienza a pelear por las cortinas y comienza a pelear por el color de la pintura. ¿Por qué? Porque estamos desocupados. A la mayoría de nosotros nos gusta que se nos diga que no tenemos que hacer mucho esfuerzo y que las bendiciones de Dios caerán sobre nosotros como por arte de magia. No tienes que hacer mucho, solamente siembra, pacta y te alcanzarán todas estas bendiciones. Mira, ¿sabe dónde van a parar esas cosas muchas veces? Al bolsillo del que habla. El Señor nos dice, ocúpate en lo que tiene que ser. La sana doctrina, hermano, comienza con poner orden en nuestra mente. ¿Y cómo yo sé si lo que Juan está enseñando me puede ayudar? Por eso yo les digo, amados hermanos, tráiganla. Y si es posible, tráiganla en físico. Y si es posible, traigan lápiz. Y si es posible, traigan cuaderno. Y rayen, y anoten, y apunten.
y traten de ver si lo que se les está enseñando es sana doctrina. Comienza la sana doctrina por poner en orden mi mente. Debemos, hermano, permanecer firmes en nuestra fe. No permitir que el pensamiento del evangelio fácil invada nuestra mente. Y para lograr esto es necesario cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado. Tenemos que estar, hermano, en el servicio, ayudarnos unos a otros, porque si no nos enfermamos, nuestro corazón se daña. Nos volvemos, hermano, nos ensimismamos, pensamos en nosotros nada más y nada más y nada más. El Señor nos llama a servir porque quiere mantenernos a nosotros con nuestros corazones aceptados. Concluyo así. Dedicarnos a la evangelización con fe y con obras es una orden. Yo no sé cómo toma usted las órdenes, hermano, pero dentro de la iglesia evangélica no estamos muy acostumbrados a recibir órdenes. Somos blandengues. Para hablarle a veces a los hermanos o hablarle al pastor, a veces damos tantas vueltas, hermanos, para decir las cosas. Que si de pronto el hermano se va a molestar y va a dejar de congregar, y si deja de dar los diezmos, ¿con qué va a vivir el pastor? El Señor verá, hermano. El Señor verá qué hace, pero no podemos nosotros estar diluyendo los mensajes. Hermanos, ¿Teresa de Calcuta está en el cielo? ¿La Madre Teresa de Calcuta está en el cielo? Yo no sé si está en el cielo, hermano, la verdad no sé. Lo que sí sé es que Teresa de Calcuta hizo cosas que los cristianos evangélicos no hacen. No puedo decir que está en el cielo, no sé. Pero ella se desprendió de todas sus riquezas para atender a gente necesitada, a gente pobre. Cosa que los evangélicos no hacemos, hermano. Los evangélicos, lo mío es mío y punto. Lo de los demás verá qué hacen. Pero cuando vamos a la iglesia, a la primera iglesia, nos encontramos que todo era en común. Y que ellos se cuidaban y se protegían, se servían, eran diáconos entre ellos mismos. Entonces somos fáciles para decir que este sí, este no, pero cuando revisamos la obra, decimos, pero ¿qué hacemos los evangélicos? ¿Qué hacemos los cristianos evangélicos para tener una iglesia de sana doctrina? Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los 4 verbos son órdenes. No sé cómo tú vas a recibir esa orden de parte del Señor, no sé cómo la estoy recibiendo, si la voy a poner en práctica o al salir de ahí voy a decir, el pastor estaba como enojado, como molesto. No, no es eso, hermano, sino que el tiempo se acercó, el tiempo se agotó y nosotros seguimos en un estilo de vida que cuando lo comparamos aquí decimos, tenemos una iglesia sana doctrina. Pero cuando vamos a la práctica, no lo ponemos en práctica. Permítame hacer esta oración. Señor, hoy vengo delante de ti para darte gracias por tu palabra. Reconozco que he buscado el camino fácil. Hoy te ruego que me ayudes a no perder la cabeza, que me ayudes a cumplir mi tarea y que me ayudes a estar fuerte ante las adversidades cuando llegan. Ayúdame, Señor, a mantener mi cabeza sobria, mis pensamientos sobrios. Y, Señor, en el mundo no hay nada que me brinde sobriedad. Todo lo contrario, el mundo está ebrio. Pero yo quiero del mundo, aprender del mundo, vivir en el mundo. Señor, yo no sé qué vamos a hacer, porque tú vienes a buscar una iglesia sin mancha, pura, santa, sin arruga. Y si a mí me preguntan si nuestra iglesia es sana doctrina, inmediatamente yo respondo sí, y luchamos para que sea sana doctrina. Pero cuando voy a la palabra, Señor, me doy cuenta que el primero soy yo, que fallo en estas 4 órdenes. Señor, he flaqueado cuando he tenido adversidades. Señor, ante
Las doctrinas ebrias, muchas veces me he sentido confundido ante ellas. Señor, la obra de evangelización, de llevar esa buena noticia, la he cumplido en un porcentaje muy bajo. Y Señor, ante la petición y la orden de hacer obra de diácono, de servicio al necesitado, de ser un mesero, de ser un mesonero que sirve la comida tuya, he fallado. Y como iglesia hemos fallado, Señor, porque nos hemos enredado en los negocios de la vida. Dios, los falsos maestros no pierden el tiempo. Señor, la gente que aparta de la verdad a los cristianos no pierde tiempo. Y tu palabra dice que vendrán tiempos, Señor, en que la gente no va a aguantar la sana doctrina. Es lo que tu palabra dice, no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, no la aguantarán. Y que tendrán comezón de oír, pero no la verdad, sino las fábulas, los cuentos de los maestros que caminan conforme a sus concupiscencias. Y esa palabra habla de engendrar lo malo. Líbranos, Señor, de ellos que nos rodean. Están en la tierra desde los tiempos de Pablo, de Timoteo y mucho antes. Y ahora, Señor, cuando se acerca tu regreso, abundan más y más. Por eso tú nos invitas hoy por medio de tu Espíritu Santo, Dios, y tu palabra, a que guardemos nuestros pensamientos, que cuidemos nuestra cabeza. Señor, ayúdanos. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén, amén y amén. Termino con esta historia, hermano. Hubo un señor que estaba muy preocupado por la camisa manga larga. Y él le dijo a otro hermano: yo, como hijo de Dios, ¿cómo es posible que yo ande con una simple franelita? Yo soy hijo del rey, yo debería andar con una camisa manga larga, con un pantalón de vestir. Pero ¿sabe qué hace esa persona? Mete mujeres en su casa y tiene relaciones sexuales con esas mujeres en su casa. Entonces está sumamente preocupado por la sana doctrina de la camisa manga larga, pero no le importa vivir en fornicación con una mujer que no es su esposa en su casa. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, me preocupo por esto, mi vestimenta, pero tengo relaciones sexuales con una, con dos, con tres, las llevo a la casa, estoy con ellas. ¿Qué hay en la cabeza, hermano? ¿Qué hay en nuestras cabezas? Amados, el Espíritu Santo ha hablado por medio de su palabra y tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer hoy con esas 4 órdenes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca. Despedimos la transmisión. Que el Señor los bendiga a ustedes también.